No es esa. Juan. Un segundito, nada más que el compañero de Televisa nos indica. Adelante, diputada. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los medios de comunicación y decirles que nos acompaña la doctora Liz Padilla, quien tuvo a bien darnos muchísima información y apoyarnos en la construcción del punto de acuerdo que se va a presentar hoy en la Comisión Permanente sobre un tema que ha generado una enorme problemática en el país, que es el tema que están viviendo las playas del Caribe mexicano con el sargazo. Le voy a dar la palabra a ella para finalmente comentarles en qué términos estamos haciendo el planteamiento ante la Comisión Permanente, porque nos parece que es un tema de urgente resolución y que debe discutirse ya en la Comisión Permanente y posteriormente haremos las solicitudes que comentaré posteriormente de que hable la doctora Liz Padilla, que ella está muy comprometida con este tema, tiene muchísima información que me gustaría compartir con los medios de comunicación y que forma parte del punto de acuerdo que presentamos el día de hoy en la Comisión Permanente. Entonces, doctora, adelante. Gracias. Buenos días a todos los medios de comunicación. Antes de empezar, quiero agradecer infinitamente el apoyo de la diputada Lorena Villavicencio. Muchísimas gracias, diputada, por estos espacios. Y bueno, pues aquí en el Senado de la República, maravillosamente aportar este tema en el sentido de que a nosotros nos llegan causas sociales y en el estado de Quintana Roo nos han llegado llamados urgentes para combatir la parte del sargazo. El sargazo es un problema de corte ecológico, pero un problema de corte ecológico que se puede convertir en un problema económico, en un problema laboral, hasta en un problema político-social. Desde esa perspectiva les quiero comentar que el sargazo que están viviendo y sufriendo nuestras playas del Caribe mexicano es una macroalga producto precisamente del calentamiento global. Esta macroalga lo que hace es tapar la luz del sol, por lo que baja la temperatura del mar, de las aguas. También lo que hace es específicamente acidificar el agua, en lo que trae como consecuencia la muerte de especies marinas, no solamente la muerte de especies marinas, sino también la falta de reproducción de nuestras especies, como en el caso de las tortugas. El sargazo es tan duro que se mezcla con la arena y no permite la salida de las tortugas, por ejemplo, para que puedan desasovar, ni tampoco permite el ingreso de las crías de las tortugas para el mar. Bajo esa perspectiva, se requiere urgentemente que se implementen políticas públicas para efecto de que sea resuelto este problema. Este problema puede ser resuelto desde diversas perspectivas, pero las perspectivas que más nos convencen a nosotros como equipo de trabajo es una perspectiva de la investigación y una perspectiva de la facticidad de esa investigación. La Secretaría del Turismo junto con el CONACYT en el año 2018 emiten una convocatoria para efecto de que se haga investigación sobre esta problemática del sargazo. A las conclusiones que llegaron estas dos entidades de la administración pública es que el sargazo se puede utilizar desde 20 perspectivas industriales. Quiere decir que lo podemos utilizar como tela, lo podemos utilizar como fertilizante, lo podemos utilizar como muchas cosas, es decir, no solamente se trata de darle una limpieza al mar, sino se trata de reutilizar este sargazo. Para efecto de darle una limpieza al mar, se necesita inversión por parte del Estado. Si el Estado está limitado en cuestiones de inversión, bueno, ya hay empresas privadas que quieren invertir para efecto de que esta problemática del sargazo se pueda eliminar.
En el turismo, obviamente, que en la parte de Cancún, toda esa parte de Quintana Roo, llegan, por ejemplo, europeos, norteamericanos, gran parte también de mexicanos. El turismo está siendo espantado, se va porque observa que esas playas azul turquesa que nosotros conocíamos ahora son de color café y además de tipo lodazal, no se puede ni caminar en las playas. Bajo esa perspectiva es de completa urgencia, puesto que desde el 2018 para acá, de acuerdo a cifras oficiales del CONACYT, se han perdido más de 500,000 millones de pesos en turismo. Esto trae como consecuencia que nuestra gente mexicana pueda estar demeritada en cuanto a su labor, ya no va a haber empleos. Imagínense nosotros que vivimos en gran parte en el país del turismo, que ya no tengamos esa entrada económica, significaría precisamente una gran problemática económica en el país. En ese sentido, las políticas públicas las podemos dividir en un punto básico que es la inversión estatal. Esa sería la primera. Pero si el Estado no puede invertir en tecnología y en investigación para esta problemática que estamos viviendo del sargazo, la segunda opción sería la inversión estatal junto con la inversión particular, privada. Tenemos normas jurídicas que permiten que el Estado, junto con los particulares o la cuestión privada, puedan acertar para referirse a esas problemáticas. Por ejemplo, la ley de asociaciones público-privadas, que permite que diferentes problemáticas sociales sean resueltas a través de estas dos inversiones. Por ese motivo, le solicitamos a la diputada Lorena Villavicencio nos abriera este espacio, lo cual muy gentilmente y lo agradecemos por el llamado que nos está haciendo la gente de Quintana Roo y para que esto en los medios de comunicación, por favor, se pueda expandir porque es un problema que nos atañe a todos los mexicanos desde una perspectiva económica, laboral, social, jurídica, política, como ustedes le quieran decir. Diputada, le agradezco muchísimo el espacio. Muy bien. Bueno, yo agradezco a la doctora Liz por todos los elementos que les ha manifestado a los medios de comunicación y efectivamente por las consecuencias tan nocivas que tiene en términos laborales, económicos y medioambientales, consideramos que era muy importante y en mi carácter de responsable de Parlamento Abierto de Morena, abrir los espacios a la sociedad civil que está buscando alternativas para un tema tan grave como es el sargazo, que ya está en un estado de emergencia, por lo menos en Quintana Roo. Y por eso presentamos el siguiente punto de acuerdo, que seguramente lo escucharán en la sesión de la Comisión Permanente, que dice lo siguiente: único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno federal a considerar un problema grave para las zonas afectadas del Caribe mexicano, la acumulación excesiva del sargazo. En tal virtud, lo exhorta a impulsar las políticas públicas económicas necesarias para su combate y evitar consecuencias letales, como ya está ocurriendo para el ecosistema marino, así como para la economía local y federal. Como ya se refirió, ya se perdieron 500,000 millones de pesos justamente por el tema del sargazo y asimismo que están impidiendo el fin o la muerte de muchas especies, así como el despido masivo de la fuerza laboral sectorial de nuestro país. Entonces pedimos respetuosamente, pero como una gran exigencia de parte de los ciudadanos que están siendo afectados en esta zona, que se tome como de urgente y obvia resolución este punto de acuerdo sobre la problemática del sargazo. Muchas gracias. Si tuvieran algún comentario, estamos abiertos. Sí, diputada, les pregunta Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Gracias, buen día. Preguntarle, diputada, para el presidente López Obrador el tema, dijo precisamente hace unos días, no es un asunto grave, él lo minimiza y bueno, pues sí llama poderosamente la atención
que habiendo ya cancelaciones de más del 30% de la ocupación hotelera en la temporada alta, al presidente le parezca esto pues insulso. Esa sería mi primera pregunta, si no es realmente preocupante que incluso yo creo que su equipo de trabajo quizá no le esté informando bien qué es lo que está sucediendo, pero esa sería mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver, diputada, y le quiero cambiar el tema, con el asunto del Instituto Mexicano de la Radio y los despidos que han habido. Hoy el presidente sé que abordó el tema, pero yo quiero que nos comente usted algo con respecto a los medios públicos que están resintiendo una embestida con el despido masivo de personal. Bien, en relación a la primera pregunta, justamente por eso estamos presentando el punto de acuerdo. Justamente para que se le dé la dimensión que tiene el problema del sargazo en las playas del Caribe. Pues, le pedimos, estamos solicitando respetuosamente, estamos exigiendo al gobierno de la República que se haga una reconsideración sobre este tema y que se tomen las medidas pertinentes. Ya lo dijo muy bien la doctora Liz, si no se tienen los recursos públicos suficientes para atender el problema del sargazo, se puede acudir a otra figura jurídica que es una asociación público-privada. Es una figura jurídica que se ha utilizado en otros casos y que podría muy bien hacerse en este caso, y además tenemos a muchos científicos, técnicos que tienen soluciones para justamente darle una utilidad a este sargazo que hoy en el mar, flotando en el mar, está afectando a las especies y está afectando la actividad fundamental de un estado de la República que es Quintana Roo. Y eso me parece que es suficientemente importante para que se haga la reconsideración del tema por parte del Gobierno de la República, del Presidente de la República. Y segundo, sobre los despidos. Me parece que sí se deben de cuidar este tipo de temas de los despidos. A mí me parece que es muy importante que se impulse la austeridad republicana, que se eliminen los excesos que se vivieron durante mucho tiempo en muchas instituciones, pero que esta austeridad republicana no implique el recorte del personal de forma indiscriminada. Hay personas que tienen un aprendizaje y hacen una aportación muy importante en los diferentes espacios. Y lo digo también para el caso de quienes se dedican a la radio y la televisión. Entonces, yo sí pediría que se hiciera una valoración y un diagnóstico de cómo está funcionando y a partir de hacer un diagnóstico, entonces se tomen las medidas correspondientes. Pero no en aras y con este discurso de la austeridad, que es muy importante, se abuse y se afecten los derechos laborales de quienes están haciendo correctamente su trabajo. Esa es mi posición. Con respecto a lo mismo, diputada, le quisiera yo preguntar, específicamente en el tema de los medios públicos, pues vemos efectivamente esta tijera indiscriminada que está habiendo, pero además también el uso, digamos, editorial para la 4T, es decir, se están utilizando los medios públicos, específicamente, por ejemplo, Notimex, que bueno, pues también ya ha sido muy criticada su función, ¿no?, por artistas, en fin, una serie de personajes que han dicho que, bueno, pues realmente no esperaban esto del gobierno y del cambio con la llegada de Morena. Bueno, yo quiero poner sobre la mesa dos posturas que para mí son muy claras en mi vida y que creo que son muy importantes que se mantengan en este movimiento que se ha denominado la Cuarta Transformación. Primero, es muy importante que la austeridad respete a cabalidad los derechos laborales de todos los trabajadores. Esto me parece que debe ser un elemento central de la Cuarta Transformación. Y segundo elemento que es fundamental para el funcionamiento de las democracias, de la democracia en este país, es el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Yo podría decir que sin libertad de expresión la democracia no existe. Por eso me parece muy importante que los medios de comunicación que se expresen con absoluta libertad. Aquí no estamos buscando, y yo creo que no debemos buscar, que las opiniones sean uniformes,
¿sí? El pensamiento no puede uniformarse. De ninguna manera, somos un país plural y me parece que tenemos que respetar cabalmente el derecho de cada uno de los mexicanos y también de los medios de comunicación a expresar su pensamiento con libertad. Esa es mi postura. No tenemos más preguntas registradas, diputada. Les agradecemos mucho su presencia en este lugar. Gracias a ustedes. Gracias, buenos Y días. nada más hacer una aclaración. Efectivamente tenemos una reforma al artículo 73 de la Constitución para establecer una atribución a la Cámara, al Congreso de la Unión para establecer un código penal único, pero eso lo vamos a comentar en otro momento porque no estoy segura si se ingresó formalmente en la sesión del día de hoy, sino en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes.